Hermanos de la Iglesia de la Paz de Maturín, gracia y paz, sean bienvenidos a un culto más, a un culto familiar más. Les doy la bienvenida a los vecinos, a los familiares, a los amigos e invitados. Primero, antes de comenzar este mensaje de hoy, yo quiero, hermano, darle buenas noticias a la congregación. Hermanos, nos fue aprobado, quiero que lo sepan todos en general, nos fue aprobado la autorización para nosotros registrar nuestra iglesia. Ya el documento está introducido y bueno, quiero que todos sepan porque es para celebrar y para dar gracias a Dios. Esto es un propósito del cual estábamos nosotros orando ya casi 2 años, hermano. Entonces es para que todos nosotros nos demos cuenta que la oración es eficaz, la oración del justo es eficaz. Muchas personas son inmediatistas, quieren que todo oren hoy y mañana se les dé. Hermano, eso no es así. El Señor trata con nosotros, el Señor es soberano, el Señor es paciente y nosotros tenemos que desarrollar también la paciencia. Bueno, hermano, después de esta noticia, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios con el propósito de nosotros comenzar a adorar al Señor, porque nosotros debemos considerar el acto de ofrendar, diezmar y primiciar, lo debemos considerar como un acto de adoración. Es el primer acto de adoración que estamos haciendo aquí en este culto familiar. Vamos a la palabra en Lucas capítulo 12, versículo 22 al 29. Y vamos a hablar del séptimo principio para ofrendar. Y se llama así: líbrese de las preocupaciones con relación a sus finanzas. Y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Jesús dijo a sus discípulos: por eso les digo que no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense en los cuervos: no siembran, no ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en los lirios, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, con todas sus riquezas, llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer ni por lo que han de beber. Hermano, la Biblia habla de no preocuparse, no solo en lo del dinero. Nosotros no nos debemos preocupar por nada, porque Jesús dice en su palabra que venid todos a mí, aquellos que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, porque la carga de Jesús es ligera, hermano. Entonces, hermanos, no nos debemos preocupar. Nosotros, una vez que ofrendamos, debemos dejar morir la semilla, como ya hemos hablado en versículos y en principios para ofrendar anteriormente. Entonces, hay que tomar en cuenta este principio. Vamos entonces, en el nombre de Jesús, a recaudar los diezmos, ofrendas y primicias en el nombre de Jesús. No hay otro
Ok, hermanos, ahora vamos a extender nuestras manos hacia el alfolí o los alfolíes, donde hayamos recaudado los diezmos, ofrendas y primicias. Vamos a extender las manos hacia allá y vamos a orar, vamos a consagrar ese dinero al Señor. Padre, consagramos ese dinero para ti. Ese dinero a partir de este momento que es consagrado para ti por la fe, es un dinero santo, apartado para ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que por la fe, por tu palabra, nosotros en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que actives en cada uno de nosotros nuestros dos hemisferios cerebrales para que nos vengan de parte de ti pensamientos, Señor, para que nosotros podamos invertir, para que nosotros podamos emprender y que seas tú, Señor, abriéndonos las puertas para nuevas oportunidades, para aumentar nuestros ingresos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos directamente al mensaje, al tema que corresponde al día de hoy. Yo lo vi como un tema muy importante, aprovechando que nosotros hemos venido desarrollando este curso de líderes en el módulo correspondiente a la capacitación de discipuladores, y ustedes a partir de hoy se les va a ampliar la mentalidad con relación al discipulado. Hermanos, Jesús aplicó este principio. Y Jesús aplicó este principio y ya era un principio que venía siendo aplicado en la misma religión judía. En el caso de los tamaudines, que eran los discípulos de los rabinos, Jesús aplicó ese principio que ya estaba establecido y ustedes vieron el resultado. Jesús transmitió vida, transmitió el ADN, transmitió el Espíritu Santo a cada uno de sus discípulos, y para que ustedes puedan ver que hasta hoy la iglesia ha prevalecido y prevalecerá. Bueno, como les dije, hemos estado desarrollando el curso de discipuladores con el propósito de capacitar a nuestros líderes y discipuladores de la iglesia para este gran avivamiento que está por venir, porque no es solo ganar almas, es cuidarlas, capacitarlas para que ellos continúen la buena obra del reino de Dios de generación en generación. Nosotros sabemos que la función de todo líder de hacer discípulo, como ya hemos hablado, nos permite esa transferencia de vida, y en especial hay un aspecto del discipulado que se llama rendición o prestación de cuentas, hermano, que consiste en tú confesar o testimoniar a tu líder, a tu cobertura, a tu discipulador, a tu mentor, cuál es o cómo estás tú llevando tu intimidad con Dios. Es una de las principales preguntas que hay que hacer en el discipulado. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Cómo está tu vida en el trabajo? Etcétera. Nosotros también, hermanos, yo quiero darles el título del tema, que se llama Discipulando a las Naciones. Por eso fue que comencé hablando de discipulado. Aquí vamos a ver tres partes principales. Vamos a ver primero lo que, en una manera muy resumida, en poquitas palabras, porque llevaría más de 10 páginas nosotros hablar del plan de Dios para la humanidad. En segundo lugar, vamos a ver la estrategia de Dios para el establecimiento de la iglesia aquí en la tierra. Y en tercer lugar, vamos a hacer una pequeña comparación muy resumida de la gran comisión que nos dejó Jesucristo, tanto en Mateo capítulo 28 como en Marcos capítulo 16. En este orden de ideas, nosotros sabemos que el plan de Dios para la humanidad fue el de crear al hombre para tener comunión con Él, para que el hombre lo adorara. Ustedes pueden ver en el Génesis que Dios tenía contacto todas las tardes con Adán y conversaba con él. Bueno, ese es uno de los como se puede decir, de las cosas comunes que tenía el hombre. El hombre, al principio de la creación, le fue dado todo lo que necesitaba para manifestar el cielo en la tierra.
Bueno, después, como ustedes saben, viene la caída del hombre por la desobediencia. Cuando el hombre cae, Dios, aún así en su infinita misericordia y bondad, promete reconciliarse con él de nuevo por medio de el envío de un segundo Adán. Y eso ya está escrito en la palabra. Sin embargo, Dios esperó el momento más apropiado para la venida de ese segundo Adán, Jesús. Eso fue un momento, Jesús vino en un momento muy estratégico de su pueblo escogido, y lo envía justamente cuando el pueblo de Dios está bajo el dominio del imperio romano. Como yo les dije, esta es una estrategia muy importante de Dios, y llega Jesús, nace de una virgen, de la Virgen María, y nace siendo 100% hombre y 100% Dios. Este tiempo es muy importante porque fue un tiempo de sometimiento del gobierno del hombre sobre el pueblo de Israel, y en cierta manera el reino de Dios se aproximó, se colocó alrededor de nosotros, o de aquel pueblo, o del pueblo de Israel en aquella época, con el objeto de establecer una diferencia, y Jesús mostró esa diferencia. Se podía ver que era una diferencia abismal. ¿Por medio de qué? De la buena obra y enseñanzas de Jesús. El reino vino antes que la iglesia. Hablando del establecimiento de la iglesia, Jesús inaugura la iglesia después de haber establecido el reino. ¿Para qué? La iglesia iba a servir, y ha servido y seguirá sirviendo a los propósitos del reino de Dios. Jesús declara el reino, enseña, cura, liberta, y con todo esto Él enseña que esto que Él hacía era la expresión de lo que verdaderamente era el reino de Dios en la tierra, en comparación con el gobierno del hombre. Aquí yo pienso que todos ustedes ya se deben haber hecho ese cuadro de comparativo en sus mentes y en sus corazones. Jesús proclamaba que el reino de Dios está dentro de nosotros y entre nosotros, porque la gente le preguntaba que cuándo vendría ese reino de Dios. Imagínense, hermano, hoy en día ocurre lo mismo. El reino de Dios está dentro de nosotros y entre nosotros, y a veces todavía nos preguntamos. Entonces es cuestión de nosotros tomar conciencia, ¿verdad? Para que esto nosotros podamos estar apercibidos que el reino de Dios ya está con nosotros. La iglesia es usada hasta hoy, ha sido usada y es usada hasta hoy para expandir y difundir los principios del reino de Dios en la tierra. Por eso somos los llamados para salir afuera. Jesús utilizó un concepto político muy importante que era utilizado en aquella época por el Imperio Romano, y la palabra se llama eclesia. Era una reunión de personas que tenían representantes políticos. Lo utilizó para que nosotros hoy pudiésemos utilizar esa misma figura, pero con el propósito de expandir el reino espiritual. Eclesia quiere decir convocados para afuera. No es para que nos quedemos, hermano, en cuatro paredes, creciendo, y la gente afuera muriendo. Entonces, quiero que quede esto claro. También hay otro término que fue usado, que fue agarrado de aquella época, es la palabra apóstol. Apóstol quiere decir enviado como representante, y cada uno de nosotros tiene parte de eso. Nosotros somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Después que tú naciste de nuevo, después que te convertiste en una nueva criatura espiritual, tú no eres ya más de este mundo. Tú eres embajador del cielo en la tierra. Eres un ciudadano del reino de Dios. No se te olvide esto. Nosotros debemos tener muy clara nuestra identidad. Jesús pone de manifiesto el reino de Dios en la tierra antes de poner lo que es la iglesia, antes de establecer y activar su iglesia. Nosotros podemos ver eso en Mateo capítulo 16, yo quiero consultarlo aquí.
quiero que ustedes lo puedan ver claramente. Mateo capítulo 16, del versículo 15 al versículo 19, que es un texto muy conocido y muy usado por nosotros, que dice así de la siguiente manera. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver que Dios, Jesucristo, fundó la iglesia sobre esta revelación de que Él es Hijo de Dios. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros, cada uno de sus miembros, constituimos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo en las cartas de Pedro es comparado con la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo de Cristo? Hermanos, porque nosotros hacemos con Cristo a la cabeza y en la mente, hacemos lo que hizo Jesús en su tiempo terrenal, cuando Él estuvo aquí. Y también, además de todo, en este versículo, Él nos da la autoridad, nos da las llaves del reino de los cielos para que por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, hermanos, nosotros podamos, en este caso, podamos tener esa autoridad a través de la oración y a través de la palabra de Dios para nosotros hacer su buena obra. ¿Y cómo es que nosotros vamos a hacer esa buena obra fuera de las cuatro paredes de la iglesia? Hermano, cuando tú vas al culto, tú tienes que entender que tú vas a estudiar y vas a prepararte para recibir, para luego salir y difundir y expandir el reino de Dios en la tierra. En la iglesia aprendes autoridad, aprendes principios para que tú salgas de ahí a hablar del reino, a evangelizar y lo más importante, a discipular. Una vez que tú has ganado esas almas, tú vas a cuidarlas. Eso es lo que llamamos el principio del discipulado. Y a través de ese discipulado, nosotros vamos a ayudar a esa persona a cambiar su mentalidad de la mentalidad del mundo que traía a la mentalidad del reino por medio de la palabra de Dios. Acuérdense que una de las primeras cosas que dice tanto Juan cuando comienza su ministerio, Juan el Bautista, como Jesús, es arrepiéntanse. Arrepiéntanse viene del griego metanoia, que significa una necesidad y un deseo de cambio de nuestra mentalidad. Y al cambiar tu mentalidad, cambia tu comportamiento. Te vas a comportar de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios como un cristiano. ¿A dónde vas a expandir el reino de Dios, mi hermano? Depende de dónde vives y de dónde tú trabajas. O sea, en las áreas donde tú puedas ejercer influencia en la sociedad. Aquí en la sociedad nosotros pudiésemos enmarcar la sociedad en 7 esferas importantes. Tenemos el área de gobierno, tenemos el área de economía, tenemos el área de la educación, tenemos el área de la familia, del arte, de la iglesia. Hablando de la iglesia, hermanos, no todos nosotros que somos miembros de una congregación podemos ser el pastor de la iglesia o los líderes principales de la iglesia. ¿Y qué va a pasar con ese remanente que está ahí sentado escuchando y recibiendo de la palabra de Dios? Hermanos, a ustedes les corresponde en cada una de sus áreas de influencia, como ya yo dije, evangelizar y discipular. Es un mandato, es un mandamiento de Dios. Entonces, quiero que entiendan esto como se dice, con mucha vehemencia, se los digo, con mucho énfasis, porque en el discipulado está la base del cambio de mentalidad
y de crecimiento de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Nosotros los cristianos tenemos que tener muy claro que somos el canal para llevar el reino de Dios fuera de la iglesia a la sociedad. Un término que aprendí en estos días leyendo un libro fue de que nosotros salimos de las 4 paredes de la iglesia y nos vamos a las 4 esquinas del mundo. ¿Cuáles son las 4 esquinas del mundo? Tu familia, tus parientes. Tenemos también tu vecindario inmediato. Tenemos tu trabajo, que son los lugares donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo. Y por último, el supermercado. Ustedes se reirán, ¿el supermercado por qué? Analícenlo para que ustedes vean. En Mateo 5, del capítulo 14 al 16, yo no lo voy a leer, dice que nosotros somos la luz del mundo. No nos podemos esconder ni quedarnos callados. Debemos brillar para que veamos las buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos. Hermanos, para finalizar, yo quiero hacer una pequeña comparación de Mateo 28 y Marcos 16, 15 en adelante. Hermanos, en Marcos 16, 15, Jesús manda ir y predicar el evangelio a toda criatura, o sea, a todas las personas. El énfasis aquí es evangelismo y discipulado, para que todos lo puedan entender. Voy a repetir aquel término que dije. Sal de las 4 paredes. Eclesia es ir para afuera. Iglesia es salir de las 4 paredes de la iglesia y ve a las 4 esquinas del mundo, tu familia, tu vecindario, tu trabajo y el supermercado. Y haz de ellos discípulos de Jesús. No son tus discípulos. Tú eres un instrumento de Dios como discipulador. Si ellos creen y son bautizados, serán salvos. Si no creen, serán condenados. Ahora, Mateo 28, del 18 en adelante, el énfasis, las instrucciones aquí son que vayas a las naciones. Vamos a identificar las naciones. Las naciones son instituciones, son trabajos, son estados, ministerios, barrios, urbanizaciones, países, hermano. Nuestro papel como ciudadanos del reino no es quedarnos de nuevo, repito, en las 4 paredes de la iglesia, donde se reúne la iglesia. Es ser osados, atrevernos a predicar la palabra de Dios, atrevernos a orar por esa persona que está herida, que está llorando, que está enferma, que tiene cáncer, que no tiene medicina, que tiene cualquier tipo de enfermedad. Atreverse, hermano, creer en el poder que te fue dado por medio del Espíritu Santo para hacer la buena obra de Dios. También hay una cosa, que hay países, hay lugares donde hay grandes iglesias, hermano. Son iglesias que han tenido éxito, han tenido victoria, pero victoria solamente desde el punto de vista personal o particular, porque se han preocupado mucho, y eso está muy bien, en discipulado a personas, pero se han quedado en las 4 paredes. Hermanos, recuérdese, tenemos que tener equilibrio, armonía al momento de nosotros tener esa conciencia. Tú no necesitas pedir permiso para ir a un hospital a predicar la palabra, para ir a tocar una puerta, a llevar la palabra de Dios, hermano. Eso ya establecido, es un mandamiento que esté en la palabra de Dios. Tú lo puedes hacer. Entonces, hermano, yo te motivo, te animo para que reflexiones sobre estos principios enseñados aquí, de que nosotros, además de ser embajadores del reino de Dios, estamos capacitados como discipuladores para hacer la buena obra de cuidar las almas para Jesús y ayudar en la expansión y difusión del reino de Dios en la tierra, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y espero que tú recibas, que tú riegues esta semilla. ¿Cómo regamos esa semilla? Por medio de la oración. Vamos a orar y despedirnos con la oración, la bendición sacerdotal. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro sobre las vidas de cada una de las personas que están presentes viendo este mensaje. Yo declaro la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo y el amor del Padre. Declaro una semana de victorias, de cielos abiertos, de caminos abiertos, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.